Buenas tardes. Continuando con las charlas, de antemano le doy las gracias al Laboratorio Sabot por la invitación y muchas gracias a la Asociación Colombiana de Enfermería Oncológica por la invitación también para esta reunión. Comencemos entonces. Vamos a hablar hoy de las guías para el uso de factores estimulantes de colonias granulocíticas. Este es un tema que está complementado con el tema anterior que hemos visto de neutropenia febril, pero pues vamos a hablar de la actualización a 2020, qué dicen las guías europeas, qué dicen las guías americanas. Empecemos por hablar un poquito de hematopoiesis, para hacer un recorderis rápido. Perdón, de pronto esto es un poquito básico, pero es para recordar varias cositas que son interesantes. La definición de hematopoiesis, pues ya sabemos que es la producción de todas las células sanguíneas. Y este proceso de producción de células sanguíneas está influido por varias cosas, alteraciones de tipo genético, alteraciones hereditarias, hay factores también ambientales, o por algunas enfermedades que pueden afectar esa producción de células sanguíneas directa o indirectamente. En la hematopoiesis, pues ustedes saben, intervienen, ¿en qué interviene? En la formación, en el desarrollo, en el crecimiento y maduración de todos los elementos que forman de la sangre, ¿no? Entonces, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, a partir de un precursor común, que es el que conocemos como célula madre totipotencial o pluripotencial o indiferenciada. Entonces, tenemos las células troncales hematopoyéticas, con estas células madre que son capaces de autorrenovarse, importante, y son, como dijimos, multipotenciales. Tenemos las células que derivan de ella, que son las progenitoras hematopoyéticas, que estas sí no pueden autorrenovarse y se pueden diferenciar en varios linajes, como veremos más adelante. Y tenemos las células precursoras directamente, que son las que dan origen a estas células específicas que van a salir al torrente sanguíneo a ejercer su función, y son más o menos el 90% de las células dentro de la médula ósea. Aquí tenemos entonces la imagen que ya conocida de la célula madre pluripotencial o totipotencial, que se va a diferenciar en célula madre mieloide o linfoide, y la linfoide pues va a ir a los progenitor T o B, que va a dar linfocitos T, o sea, a terminar en linfocitos T o linfocitos B. Y la célula mieloide, que sabemos que las células progenitoras que van a terminar finalmente en este tipo de células, neutrófilos, eosinófilos o basófilos, o en monocitos macrófagos, o en la línea eritroide para los eritrocitos, o en la línea megacarioblástica para plaquetas. ¿Cuáles son los factores que influyen directamente en la hematopoiesis? Entonces, está el factor de la célula madre, que sabemos que la célula madre es la que promueve esta hematopoiesis, y el origen de la célula madre está en el estroma de la médula ósea. Hay el segundo factor, que es el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que el organismo tiene ese factor estimulante, y el de granulocitos y monocitos lo que hace es que promueve que se diferencie el progenitor granulocito o monocito. Está en las células endoteliales, en las células T y en los fibroblastos de la médula ósea, importantísimas células dentro de la médula ósea, los fibroblastos. El factor estimulante de granulocitos específicamente, que pues, por supuesto promueve la mitosis y diferenciación de las unidades formadoras de colonias de los granulocitos. Y está en los macrófagos, en las células endoteliales también, y en los fibroblastos de la médula ósea. Entonces, como las células endoteliales, los fibroblastos y los macrófagos son las células claves en esto, y el factor estimulante de colonias de monocitos de los macrófagos, que lo que hace es promover la diferenciación de la unidad formadora de colonias de monocitos, y cuyo origen está en los macrófagos y en las células endoteliales. También podemos hablar de la interleuquina 3. Es importante la interleuquina 3 porque junto con la interleuquina 1 y la interleuquina 6, lo que va a hacer es que promueve la diferenciación de la célula pluripotencial en células progenitoras y suprime ciertos precursores eritroides, entonces, y el origen está en las células, en los linfocitos T y en los linfocitos B activos. Entonces, ya directamente mielopoiesis, entonces hablamos, ya dejamos de un lado la línea de linfopoiesis, nos metemos en la línea de solo mielopoiesis. Las células de la mielopoiesis serían los eritrocitos, los monocitos, los granulocitos y las plaquetas, y
se va a dividir en todas estas, si es eritrocito, eritropoyesis, granulocitos, granulopoyesis, plaquetas, megacariopoyesis y monocitos, monopoyesis. Entonces, la granulopoyesis, que en últimas es lo que más nos va a importar ahorita, es esa formación de leucocitos, granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y requiere de factores estimulantes de colonias de granulocitos y de macrófagos y de colonias de granulocitos, como vimos de ambas para la formación de monocitos o de neutrófilos. Se habla de desviación izquierda cuando hay incremento notable de estas células secundario a que se incrementan los metamielocitos y las bandas y que están en la médula ósea salen a la sangre periférica. Eso ocurre en infecciones agudas usualmente. El sistema inmunológico está formado entonces por los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Los primarios, pues la médula ósea y el timo se nos atrofia en la infancia, ya de adulto hay son los restos tímicos, y la médula ósea, pues que es la que se va desarrollando durante toda la vida activamente. Y los secundarios, que son los ganglios linfáticos, el vaso o los demás tejidos linfoides. Entonces, todos estos órganos son los que hacen que se conforme las células del sistema inmunológico. Entonces sabemos que son los macrófagos, las células dendríticas, las células cebadas, los granulocitos y los linfocitos. Todo, como vimos, derivado de la célula pluripotencial, influenciado por los factores estimulantes de colonias de granulocitos o de granulocitos macrófagos. La función de los neutrófilos en el cuerpo humano es de fagocitosis, y la fagocitosis, destrucción de los microorganismos. Entonces, es la célula que llega inmediatamente y es la que llega primero a un foco de infección, y son más o menos el 50 al 60% de todos los glóbulos blancos circulantes, ¿no? Cuando estos neutrófilos se disminuyen, o por muchas razones, por alguna alteración en la médula ósea, por algún medicamento tóxico o por tratamientos de quimioterapia que afecten su producción, pues aumentan los riesgos de infecciones en el individuo. ¿Qué es un factor estimulante de colonias entonces? El organismo lo produce, pero cuando lo utilizamos externamente, ese factor estimulante de colonias es un factor de crecimiento que fomenta producción de neutrófilos por parte de la médula ósea, factor estimulante de colonias de granulocitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que la célula precursora madure un poco más rápido, esté bien activa y a su vez empieza a diferenciarse más rápido en neutrófilos. Al haber esta diferenciación más rápida y la maduración de las células precursoras hace que los neutrófilos en la médula ósea se incrementen y así se liberen pues, a la sangre para ejercer su función. Entonces, ¿dónde puede actuar el factor estimulante de colonias? Después de que la célula madre indiferenciada pues se va por ya vimos las dos ramas, en la rama mieloide puede actuar antes de la formación de mieloblastos, esta célula precursora, para la formación de mielocitos, para la formación de granulocitos y en últimas, el factor estimulante de colonias de granulocitos para la transformación ya final en neutrófilos. Entonces, como ven, actúa en diferentes sitios, en estos sitios en la médula ósea y luego en el torrente en los fibroblastos de la médula ósea y después en los macrófagos en forma externa. El pegfilgrastim, que es el medicamento factor estimulante de colonias de granulocitos pegilado, que surgió después del filgrastim, que es, como vimos en la charla anterior, es el medicamento utilizado para el tratamiento de la neutropenia febril. Pegfilgrastim no se utiliza porque tiene una acción más prolongada, en cambio se utiliza filgrastim para uso diario. El pegfilgrastim se utiliza para la profilaxis o prevención de neutropenias febriles. Se produce por ingeniería genética con células de Escherichia coli y tiene una parte metionina N-terminal y tiene le asociaron al filgrastim usual una molécula de polietilenglicol, que es lo que la vuelve pegilada para su acción prolongada. Las guías de factores estimulantes de hematopoiesis se viven actualizando y esta es la actual de enero de este año, en la cual vamos a tener como base varias cosas para la charla que continúa, para lo que viene en la charla. Lo primero que se debe hacer siempre en un paciente es
evaluar el riesgo de un paciente a que haga neutropenia febril o no. Siempre la evaluación inicial se va a hacer con el paciente de acuerdo al esquema de quimioterapia que vamos a usar. Como nuestra charla va enfocada a pacientes hemato-oncológicos, la idea es que todo paciente que vaya a empezar un tratamiento debemos evaluar si, de acuerdo a la enfermedad que tenga, al tratamiento de quimioterapia que le vamos a poner, si es de dosis alta, si es de dosis densa, si es una quimioterapia estándar, si, los factores de riesgo que tenga el paciente y si la intención del tratamiento es curativa, o es adyuvancia, o es paliativa, solamente mejorar calidad de vida, se estratifican en estos tres riesgos de neutropenia febril: alto, intermedio o bajo. El riesgo alto, que es mayor al 20% de riesgo de neutropenia febril, siempre se le debe ir con profilaxis de factor estimulante de colonia de granulocitos, con pegfilgrastim, y es categoría 1. El riesgo intermedio, de acuerdo a la evaluación que vamos a ver más adelante, y el riesgo bajo, que es el menos del 10%, no se debe ir con factor estimulante de colonia, no se debe aplicar. El de los intermedios, hay varios factores de riesgo para ver si se pone o no se pone. Si no tiene factores de riesgo, no se debe usar. Y si hay uno o más de estos factores de riesgo, se debe considerar su uso. ¿Y cuáles son? Que tenga tratamiento de quimioterapia o radioterapia previa, muchos de nuestros pacientes lo tienen, que tenga una neutropenia persistente en cada ciclo que obligue a atrasar las aplicaciones, que tenga un compromiso tumoral en la médula ósea, un cáncer de próstata, un linfoma, muchas otras enfermedades, un cáncer de seno que a veces infiltran la médula ósea, que tenga una cirugía reciente o que tenga una herida abierta, que tenga disfunción hepática con bilirrubina mayor de 2, que tenga una disfunción renal con depuración de creatinina menor de 50 o que sea mayor de 65 años y reciba tratamiento en dosis completa. Normalmente, en las guías en cuanto a tratamiento no hablan nunca de ajustar dosis por la edad. Y la experiencia que uno adquiere con el paso del tiempo se da cuenta que los pacientes de edad avanzada toleran la quimioterapia igual o hasta mejor que pacientes de jóvenes. ¿Qué ocurre? Las comorbilidades sí afectan eso, que el paciente sea diabético, hipertenso, coronario, tenga EPOC, todo eso aumenta los riesgos. Entonces, como se dan cuenta, el riesgo intermedio del 10 al 20%, muchos de nuestros pacientes, la gran mayoría, tienen por lo menos un factor de riesgo o más. Por eso sería considerar en estos casos el uso de factores estimulantes de colonias de granulocito. Cuando el paciente ya está en tratamiento, entonces se debe evaluar si el paciente requiere, cada ciclo debemos evaluar si requiere, y no se le aplicó, por ejemplo, factor estimulante, se evalúa en cada ciclo si lo va a requerir o no. ¿Cómo se va a evaluar? Después del primer ciclo se evalúa. ¿Hizo neutropenia febril? No hizo. El paciente hubo que retrasar la dosis la aplicación del tratamiento, o hubo que reducirse la dosis por neutropenia persistente. Si se ha usado previamente el factor estimulante y el paciente llegó a tener alguno de estos, entonces ahí ya podemos reducir la dosis de tratamiento o en algunos casos ya más extremos cambiar el tratamiento. Si se usó y el paciente hizo neutropenia febril o nos demoramos en aplicarle el tratamiento nuevo por neutropenia persistente. Si no se usó previamente en estos dos casos, en estos casos sí deberíamos utilizar factor estimulante de colonia de granulocito pensando en disminuir el riesgo de que vuelva a ser otra neutropenia febril 1 o 2, que no tenga que aplazarse el tratamiento o ni reducirse la dosis, o en caso extremo, como les dije, cambiar el tratamiento. Si el paciente no hizo neutropenia, la dosis se pudo aplicar el día que era sin ningún problema, ese paciente no tiene ningún inconveniente, se sigue sin factor estimulante de colonia sin problema. Para el uso terapéutico, entonces, si el paciente llegó a presentar neutropenia febril, entonces tenemos que evaluar si ese paciente había recibido, como vimos antes, o no había recibido tratamiento con factor estimulante. Si el paciente lo venía recibiendo, pues ni modo. Si es una neutropenia febril, la idea es que debemos continuar con el factor estimulante porque no tenemos otra opción. Si el paciente había recibido, por ejemplo, filgrastim, que es de acción pronta, si había recibido el de acción prolongada, el paciente ya hace neutropenia febril,
ese paciente no necesita aplicar una segunda dosis de pegfilgrastim. Entonces, si hace neutropenia febril y se hizo profilaxis con filgrastim, que rara vez ya se hace, se continúa el filgrastim después de que hace la neutropenia, que es lo estándar, el tratamiento estándar. Pero si tenía pegfilgrastim, repito, no se beneficia, ninguna guía lo recomienda de aplicar un segundo pegfilgrastim, porque la idea es que ese medicamento pegilado tiene una acción prolongada y no hay ninguna indicación de aplicarlo o de aplicar una segunda dosis. Hay varios artículos que discuten esto, pero hasta ahora no hay ningún consenso para justificar la aplicación de una segunda dosis de pegfilgrastim en pacientes que hicieron neutropenia febril ya habiendo recibido profilaxis. El paciente que no recibió profilaxis tiene factores de riesgo, pero no ha hecho ninguna infección ni nada, y nunca se le puso profilaxis, de pronto accidentalmente no se dieron cuenta o se pasó el paciente y no se aplicó, pero no hizo ninguna infección, no necesita. Pero el paciente que no recibió profilaxis, tiene factores de riesgo y hizo complicación por infección, ese paciente sí es candidato para factor estimulante de colonias. También los pacientes que tienen mielosupresión, leucopenias y neutropenias persistentes por radioterapia múltiple, a veces que se le irradia la columna, la pelvis, esos pacientes también son candidatos para recibir factor estimulante de colonias. Idealmente pegilado, que como dijimos, es lo mejor en profilaxis. Ya esto lo hemos visto, pero es una diapositiva interesante en el sentido de que ¿cuáles son los esquemas de quimioterapia que pueden aumentar, que tienen riesgo de neutropenia mayor del 20% y requieren uso de factor estimulante de colonias? Lo habíamos visto, repito, pero es una diapositiva que le muestra a uno todos los esquemas usuales que nosotros utilizamos en leucemia linfocítica aguda, en cáncer de vejiga, perdón, en cáncer óseo, en cáncer de seno, los esquemas estándar, en cáncer colorectal cuando es FOLFOXIRI, cabeza y cuello, tan frecuente el uso de docetaxel, cisplatino, 5-fluorouracilo, de TIP, en linfoma Hodgkin, el uso de combinaciones de brentuximab con quimioterapia como doxorubicina, imblastina, carbacina, las dosis escaladas de BICO, en linfomas no Hodgkin, el uso de dosis ajustadas de POCH, de ICE, CHOP, dosis densa, MINE, ISHAP y PERCIVAD. En mieloma múltiple, el uso de dexametasona, talidomida junto con quimioterapia. En cáncer de ovario, topotecano, docetaxel. En cáncer de páncreas, el uso de FOLFIRINOX. En sarcomas de tejidos blandos, el uso de fosfonamida doxorubicina con mesna o asociado a carbacina, doxorubicina y fosfamida doxorubicina. Estos esquemas que son estándar todos de primera línea. En cáncer de pulmón de célula pequeña, el uso de topotecan. Y en testículo, que son esquemas de segunda línea, el BIP, el BIP y el TIP, que también se utiliza en cáncer de pene avanzado. Y los de riesgo intermedio, los esquemas entre el 10 y el 20%, que si tienen algunos de los factores de riesgo que dijimos, habría que usarlos. Entonces, son también los de uso cotidiano. En adenocarcinoma de primario oculto, gemcitabina, docetaxel. En cáncer de seno, docetaxel, AC, secuencial con docetaxel, paclitaxel. En cáncer de cervix, cisplatino, topotecan, paclitaxel, cisplatino, carboplatino, topotecan, irinotecan. En cáncer colorectal, el FOLFOX. En cáncer esofágico, irinotecano, cisplatino, epirubicina, cisplatino, 5-fluoracilo, epirubicina, cisplatino, capecitabina. En linfoma no Hodgkin, CHOP, CHOP normalito, bendamustine. En cáncer de pulmón, todos los esquemas conocidos de todos los días de paclitaxel con carboplatino, cisplatino, etoposio y norelvino y docetaxel combinados. Ovario, la combinación de carboplatino con docetaxel. Próstata, el uso de cabazitaxel. El cáncer de pulmón de célula pequeña, etoposio, cisplatino o carboplatino. En testículo, que es el de primera línea, PB, que es bleomicina, etoposio y cisplatino. Etoposio, cisplatino solo. Y sarcomas uterinos, el uso de docetaxel. Entonces, en una amplia gama de tratamientos de primera y segunda línea estarían con riesgo de neutropenia entre el 10 y el 20%, que ahí, de acuerdo a los factores de riesgo, se utilizaría también el factor estimulante de colonias. Hoy, en la actualidad, con la pandemia por SARS-CoV-2,
estamos utilizando muchos más factores estimulantes de colonia, mucho más pegilado de pegfilgrastim como profilaxis por el riesgo de que estos pacientes en algún momento tengan una inmunosupresión importante y puedan infectarse. Es difícil decirle a un paciente que no le vamos a aplicar un tratamiento de quimioterapia porque estamos en pandemia, entonces la idea era no ajustar dosis, pero sí tratar de llevarlos a todos con factor estimulante de colonias para disminuir el riesgo. Entonces, la profilaxis de neutropenia febril y el mantenimiento depende hay diferentes esquemas, ¿no? Como vimos, para profilaxis, filgrastim o filgrastim TO no se utiliza, a pesar de que es categoría 1, la profilaxis como tal ya se prefiere para tratamiento cuando hay neutropenia febril. Normalmente lo que se utiliza es pegfilgrastim, aunque filgrastim y TBO filgrastim siguen siendo categoría 1, que son muy similares ambos. La dosis de pegfilgrastim que se utiliza estándar es de 6 miligramos. Y pues ya vimos los esquemas que tienen alto riesgo, más de 20% de riesgo de neutropenia febril, y los de 10 a 20%, pero que con pacientes con otros criterios, en los cuales es los que se utiliza siempre. Lo que está recomendado es que en los esquemas en que sean menores de 12 días no se debe repetir dosis, pero hay esquemas que son cada 14 días, como vimos como Folfirinox, como Folfox, que en los cuales sí se puede repetir la dosis sin problema, o sea, se aplica la dosis al día siguiente, 24 horas después de terminado el tratamiento. Ahora hay ya escuelas que están aplicando la dosis el mismo día del tratamiento y hay dispositivos, ustedes saben, también para aplicarlo el día anterior que se libera solo. Todas estas opciones son valederas y se están utilizando, pero entonces en los esquemas de menos de 12 días, o sea, el esquema semanal jamás se repite la dosis. En cambio, en el esquema de 14 días sí se puede poner perfectamente con cada esquema un ciclo de pegfilgrastim. Esto es la recomendación que da la FDA en general para todo. Muy bien. Entonces, los factores estimulantes de colonias tienen varias ventajas. Por eso, cada día se utilizan, pues, sabiendo utilizar de una manera razonable, son muy útiles. ¿Por qué? Pues porque disminuyen en forma significativa la incidencia de neutropenias febriles. Ya sabemos el costo que implica para una entidad o una institución, un paciente infectado con una neutropenia febril de alto riesgo, que se hospitalice y que requiera antibiótico-terapia de amplio espectro, que muchas veces se podría complicar, ir a cuidado intensivo y tendría que recibir muchos esquemas de antibiótico-terapia distintos y además antimicótico, a veces antivirales, todo esto entonces disminuye al costo al disminuir la incidencia de neutropenias febriles. También significativamente reduce la duración de las neutropenias graves, entonces en los pacientes que utilizamos dosis densa de tratamientos o dosis altas de tratamientos, sabemos que vamos a disminuir el riesgo de que esa neutropenia dure mucho tiempo y se pueda infectar el paciente. También podemos reducir en forma significativa la tasa de las infecciones específicas, neumonías, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales. También reducir la duración y la frecuencia de hospitalizaciones. O sea, si utilizamos factor estimulante como profilaxis en los pacientes que tengan indicación, veremos que muchas de estas neutropenias serán de corto, así sean febriles, serán de corta duración, saldrán rápidamente y se evitará tener que hospitalizar al paciente, se podrán manejar más en forma ambulatoria. La reducción del uso de antibióticos, que ustedes saben que muchos de estos pacientes de entrada se inician antibióticos de amplio espectro y a veces se van asociando en la medida en que el paciente si no va mejorando otros antibióticos que se van agregando y si los cultivos salen positivos se utilizan y no hay sensibilidad a los que están utilizando, se cambian antibióticos. Y finalmente, pues una mayor facilidad para cumplir la intensidad de dosis, que es importante, muy importante para la evolución de una enfermedad neoplásica. Ustedes saben que entre más se cumpla la intensidad de dosis en un tratamiento de un paciente, las tasas de respuesta serían mejores. Entonces, ¿dónde debemos considerar el uso terapéutico si existe algún riesgo de complicación en estos pacientes? Que uno piense o espere que la neutropenia sea menor de 100 y que va a durar más de 10 días. Ese paciente debería tener profilaxis. En pacientes de 65 años o más,
Pues ustedes saben que a pesar de todo, la médula ósea de estos pacientes no es tan eficaz como la médula ósea de una persona de menor edad. Cuando tenemos neoplasias no controladas, ocurre con mucha frecuencia en nuestros pacientes que están, que progresan las enfermedades y se compromete su estado general. Cuando tengamos una neumonía, un paciente que hizo una neumonía, ese paciente la próxima aplicación debe ir profilaxis con factores estimulantes por el riesgo tan alto de hacer otra infección más severa. Cuando haya hecho una infección micótica, fúngica, también ese paciente debería recibir después profilaxis. Cuando el paciente llegó a hacer sepsis en la primera, pues por supuesto con más tendríamos que aplicarlo. Si el paciente está hospitalizado o está hospitalizado y se le va a aplicar un tratamiento, ese paciente debería recibir profilaxis por el riesgo de neutropenia febril que va a tener. La dosis, pues ya sabemos, de pegfilgrastim, 6 miligramos subcutáneo. Los factores estimulantes de colonias tienen efectos secundarios. Muchas veces se mezclan con los efectos adversos de otros del tratamiento pues de las metástasis cuando tienen enfermedad avanzada. Pero los pacientes se quejan de muchos síntomas importantes. Por ejemplo, en piel puede haber rash, puede haber una urticaria, puede aparecer edema facial, puede haber dificultad respiratoria, algo, disnea, alteraciones respiratorias importantes en algunos casos. Y puede haber hipotensión, taquicardia o ese anafilaxis en algunos pacientes que tienen sensibilidad importante a esto. Sobre todo puede haber toxicidad pulmonar, está descrita en los pacientes en los cuales se les usa bleomicina para cáncer de testículo. Está descrito casos de ruptura esplénica. También puede haber un síndrome de dificultad respiratoria agudo, que no es muy claro, parece ser una reacción más anafiláctica que puede haber una hemoptisis con hemorragia alveolar, por una hemorragia alveolar. Puede haber crisis drepanocítica en pacientes que tienen anemia drepanocítica, puede haber crisis drepanocítica con hemólisis importante. Y pues puede haber vasculitis cutánea, alteraciones inmunológicas en la piel, puede haber dolor óseo importante y los pacientes se quejan con frecuencia de esto, ¿no? Los pacientes que usan pegfilgrastim con frecuencia se quejan de estos síntomas. La idea pues es darles un manejo y de explicarles que esa es una posibilidad de efecto adverso. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctores. Los invitamos a participar en el registro que estamos colocando en el chat para que por favor se inscriban y en un momento seguimos con nuestra conferencia. Jefe Victoria y doctor Ricardo Plazas. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de sus preguntas, doctor. No lo veo, ahora sí lo veo, doctor. Bueno, doctor,
Listo, un momento, Natalia nos ayuda. Están preguntando que cuál registro. Estimados invitados, desde que iniciamos el primer curso, todos los días que son los cursos, en el chat ponemos un link para que la gente haga el registro de asistencia. Es importante que día a día llenen ese registro de asistencia. Ese es el registro que acaba de mencionar Natalia de nuestro equipo. ¿Listo? Por favor, en este momento lo están poniendo en el chat. Es importante que ustedes lo llenen todos los días del curso, llenen el registro de asistencia para que al final puedan tener el certificado de todo el curso. Listo, doctor Ricardo Plazas. Vamos con su sesión de preguntas. Un momento, por favor. Natalia, ¿me ayudas? Aló, Natalia o Julián. Juliet, yo no sé si ya habían leído la pregunta en el chat que dice dice, doctor, buenas tardes, en aquellos pacientes en quimioterapia y radioterapia concomitante el mediastino, ¿es cierto que no está indicado? La pregunta está así, doctor Plazas. Listo. Las radioquimio concomitante, por ejemplo, en cáncer de pulmón, local o regionalmente avanzado, estadios 3A o 3B, que se les hace quimio-radioterapia, en algunos 3A para volverlos quirúrgicos, en los 3B para dejarlos como tratamiento definitivo. Usualmente, como vimos, se debe usar porque casi siempre van combinados, ¿no? La quimio-radio en mediastino o pulmonar tiene bastante toxicidad y tiene mucho riesgo de neutropenia febril, por lo que es con cisplatino de topósido semanal algunos, otros con paclitaxel carboplatino semanal también. Ahora hay esquema pemetrexed platino semanal, pero esos esquemas semanales, a pesar de que son dosis no tan altas, terminan siendo dosis muy densas, y junto con la radioterapia se hace necesario que usemos factor estimulante de colonias. No veo ningún inconveniente en usarlo en ninguno de estos esquemas y está bien el uso. Está indicado plenamente. Como les dije, lo importante es las concomitancias. Por ejemplo, en cervix, que es semanal el cisplatino, no se debe utilizar. Pero en cabeza y cuello, cuando se utiliza platino semanal, y con radioterapia se debe usar factor estimulante no semanal, sino se aplica cada 21 días, y si el platino es cada 3 semanas, pues igual se aplica cada 21 días, por el riesgo. Gracias, doctor. Diana pregunta, ¿administrar pegfilgrastim puede aumentar o incidir en la tormenta de citoquinas en pacientes con COVID? Interesantísima pregunta, pero no tengo la respuesta desafortunadamente, ¿no? Normalmente el factor estimulante de colonias como tal no tiene una vía de citoquinas, ¿no? Ustedes saben que las citoquinas son claves en el sistema inmune y todas estas interleuquinas son importantísimas, pero como tal el factor estimulante, donde va a hacer su efecto, no es usual que vaya a desencadenar, aumentar en principio la actividad de citoquinas y el deterioro que pueden ocasionar, ¿no? La charla anterior también hacían la pregunta sobre si afectaría, si incidiría en la eficacia terapéutica de ciertos esquemas de quimioterapia, ¿no? Hasta ahora ningún estudio ha demostrado que al aplicar factor estimulante en un esquema disminuye la efectividad de ese esquema de tratamiento sobre el cáncer que se esté tratando, ¿no? Entonces, yo no le vería ningún problema. Pues por supuesto un paciente que tenga una infección diagnosticada por COVID es un paciente que no le vamos a aplicar un tratamiento de quimioterapia citotóxica por el altísimo riesgo de que se nos muera pues por una inmunosupresión mucho más severa, ¿no? Entonces, si ya se tiene el diagnóstico, pues no se va a aplicar. Pero si de pronto al paciente le dio la infección, se adquirió la infección por SARS-CoV-2, ya después de haber aplicado el tratamiento, pues si se le aplicó factor estimulante, el paciente va pues, con una neutropenia no tan prolongada, pero no, yo pienso que active
que desencadene mayor tormenta de citoquinas, no le veo la vía por la cual podría ocurrir, ¿no? Pues no sé, te repito, no hay estudios para esto porque pues esto es nuevo, ¿no? Y los pacientes en los cuales se utilizó, hasta ahora no se ha descrito eso, pero es más o menos la situación. Muchísimas gracias, doctor. Erling le dice, doctor, buenas noches. ¿Qué tan cierto que el pegfilgrastim pueda de pronto influir en el efecto terapéutico de la quimioterapia? Sí, eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Hasta ahora no se ha demostrado nada y las guías no hablan absolutamente nada. Hay algunos anécdotas que se leen artículos anecdóticos, pero no, en general la literatura no habla de que el factor estimulante pueda disminuir la efectividad de los esquemas de quimioterapia. Hasta ahora no hay nada claro con eso y por eso en las guías nunca mencionan que en ciertos tratamientos disminuirla o no aplicar factor estimulante, no tiene nada que ver hasta ahora, ¿no? No hay nada demostrado desde el punto de vista con nivel de evidencia clara, ¿no? Y en las guías se puede usar sin inconveniente. Muchas gracias, doctor Plazas. Yo no sé si Juliet tendrá alguna otra pregunta. Sí, ya No, vamos, jefe Victoria, vamos con las preguntas del doctor. El doctor realizó 5 preguntas para que todas las personas que están acá en el chat reunidas, las 72 personas, interactúen con la herramienta de preguntas. Entonces, Juliano, Natalia, en soporte, por favor, ponemos la primera pregunta del doctor. Listo, ya está en pantalla la primera pregunta y por el chat están viendo ustedes que les están pasando el link. Activen ese link e inicien la votación, por favor. ¿Cuál de estas células no está involucrada en la hematopoiesis? Hay varias opciones, entonces por favor está activa la herramienta para que por favor respondan. En este momento les compartieron el vínculo, den clic por favor en ese vínculo y pueden votar. Es sencilla la votación, por favor actívenlo, no tienen que descargar ninguna herramienta, solamente activarla. Damos un momento, hasta ahora 4 personas han dado respuesta, siguen contestando. Ahorita el doctor va a poder evaluar esa respuesta que está dando su público, doctor. Alicia Ramírez, en el chat pusieron un vínculo, por favor da clic encima de ese vínculo para que puedan responder y participar. El link dice para respuesta de preguntas. Doctor, tenemos 24 que dicen, 25 que dicen adipocitos, 5 personas dicen células endoteliales y una persona dice fibroblastos de médula ósea. Sigue subiendo el cálculo para adipocitos. Bueno, entonces para ir respondiendo, ¿recuerdan lo que hablábamos? Las células en las cuales está implicada en la hematopoiesis, las células endoteliales, importantísimas, son muy importantes, los fibroblastos de la médula ósea. Ustedes saben que ahí hay factores que tienen liberación de ciertos factores que activan la maduración. Los macrófagos también, las células, los linfocitos T y B activos también. Los adipocitos son células que están en la médula ósea, pero no están involucrados directamente en la hematopoiesis, entonces la respuesta correcta sería la A o la número 1. Pasamos a la segunda pregunta. Sí, por favor. La función de los neutrófilos es la misma metodología. Por favor, revisen en el chat de YouTube, en el chat del Zoom, está en ese momento el link para que ustedes, por favor, activen ese link. Listo, ya tenemos 8 personas, sigue subiendo, que dicen fagocitosis y destrucción de microorganismos. Pueden seguir interactuando, por favor. Tenemos 72 personas, solamente 25 personas han dado respuesta y han utilizado la herramienta, 31 personas. Listo, doctor. Listo. Entonces, muy bien todos.
La respuesta correcta es la fagocitosis y la destrucción de los microorganismos, porque pues sabemos que el proceso de coagulación intervienen en las plaquetas o megacariocitos, en el transporte de oxígeno en los glóbulos rojos o eritrocitos, en el sostén de los tejidos, los fibroblastos y las otras células, y no activan el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, muy bien todo, la respuesta correcta es fagocitosis y destrucción de microorganismos. Pasemos a la Listo, número 3. perfecto. Vamos con la tercera pregunta, por favor. Listo, la acción del factor estimulante de colonias de granulocitos es: fomenta la producción de neutrófilos por parte de la médula ósea, aumenta la producción de eritrocitos, aumenta la producción de plaquetas, hace que las células precursoras maduren, se activen y diferencien, o A y D son ciertas. Por favor, revisen la herramienta y actívenla, por favor, para que todos participen. Solamente 4 personas han utilizado la herramienta, 8 personas, 10, 11 personas. Por favor, revisen en el chat del Zoom. En ese momento está el vínculo el cual ustedes pueden activar. Listo, doctor. Bueno, las dos acciones claves del factor estimulante de colonias de granulocitos son fomentar la producción de neutrófilos por parte de la médula ósea, pero también es importantísimo porque hace que las células precursoras dentro de la médula ósea maduren, se activen y se diferencien. Esas dos son las acciones básicas claves. Entonces, la respuesta correcta sería la E. A y D son ciertas, o sea, las dos respuestas anteriores son ciertas, ¿no? Aumenta la producción de plaquetas, no, ni aumenta la producción de eritrocitos tampoco. Entonces, A y D son ciertas. Muy bien. Pasemos a la Listo, ahí de siguiente. son ciertas. Vamos con la cuarta pregunta, por favor. Listo, el perfilgrastim es extraído de la planta Taxus brevifolia, es producido por ingeniería genética, se conjuga con molécula de polietilenglicol, B y C son ciertas, o A, B y C son ciertas. Revisen por favor en el chat, está el vínculo para que ustedes puedan dar respuestas. Listo, ya la gente está activándolo. Recuerden, tenemos 72 personas acá reunidas. Activen por favor todos los que puedan en el chat. Está el vínculo, como les he venido diciendo. 8 personas nada más han interactuado. 9, 10 personas. Démosle 5 segunditos más para que sigan activando. Sí, es un único link, no se preocupen, por favor vayan activándolo cada vez que sale la pregunta. 30 personas. Ahí se los volvieron a poner. Bueno. Listo, doctor. Recuerdan, es una planta bastante conocida, el Taxus brevifolia, pero de ahí es que se saca la molécula, o que se sintetizó la molécula de paclitaxel, el Taxus brevifolia. Entonces la respuesta correcta ¿es producido por ingeniería genética? Claro que sí. Y para que sea pegilado y la acción sea prolongada, se une una molécula de polietilenglicol. Entonces B y C son ciertas. La D, la letra D, es la gran mayoría de 24 personas respondieron. Es la respuesta correcta. Y finalmente la Listo. última. Perfecto, la última pregunta. Son pacientes con riesgo intermedio 10 al 20% de neutropenia febril post-quimioterapia. Entonces hay varias opciones, por favor. Ya 2 personas han contestado que todas las anteriores. Activen por favor el vínculo. Es muy sencillo, no tienen que descargar ningún programa. 6 personas han contestado. Natalia, Julián, que no dejan ver la pregunta. Aparece una cosa negra, sí. Ya, listo. 18 personas han contestado, 19, que todas las anteriores. Demos un momentito de tiempo
3 segunditos, 5 segunditos para que todos sigan participando. Bueno, doctor, creo que el Listo. público... Entonces, recuerda lo que hablábamos de los pacientes con riesgo intermedio, teníamos que evaluar si con un solo factor de riesgo se debería considerar el uso de factores estimulantes de colonias de granulocitos. Mayores de 65 años, correcto. Los que recibieron radioterapia y o quimioterapia previamente también, porque tienen posibilidad mayor de neutropenia febril. Los pacientes que tienen cirugías recientes o heridas abiertas también. O los que tienen disfunción hepática, como digamos aumento de bilirrubinas o aminotransferasas, o disfunción renal con depuración de creatinina menor de 50, tienen más riesgo. O sea, la respuesta correcta es la E, todas las anteriores, o sea, todos son factores con riesgo intermedio que debería considerarse en ellos el uso de factores estimulantes de colonias como profilaxis primaria. Perfecto. Muy bien. Damos un momento, revisamos a ver si hay alguna otra pregunta, creo que no. No eran 5, ya están completas, sí. No, digo yo si en el chat de pronto hay alguna otra pregunta para usted, pero creo que no. Voy a mirar. Las preguntas que hicieron inicialmente se tomarían después. Doctor Ricardo Plazas, muchísimas gracias por su intervención. Siempre con esos valiosos aportes que nos da a todos los enfermeros. Y pues estuvo muy bonita la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. No sé con si mucho gusto. alguien más quiere hacer alguna pregunta. Estimado público invitado, ¿hay alguna otra pregunta para el doctor Ricardo Plazas? Semillas y mil gracias, súper las preguntas. Listo, muchos agradecimientos para usted, doctor. Listo, entonces me informa la jefe Victoria que damos 5 minuticos de descanso, nada más, y volvemos nuevamente a nuestra conferencia. Hola, doctor. Tu paciente te mira con esperanza. En sus ojos puedes ver su historia, sus sueños, su vida. La vida que solo la evidencia científica, la experiencia y el reconocimiento mundial pueden defender. Cuando se trata de prevenir y contrarrestar la amenaza de la neutropenia febril, el primer frente de defensa es la evidencia científica robusta, que permite comprobar que Enfilgraspeg es similar al medicamento estadounidense y europeo de referencia en cuanto a la eficacia y seguridad. Enfilgraspeg tiene similitud estructural y funcional comprobada con respecto al medicamento de referencia estadounidense. Enfilgraspeg ha demostrado su biosimilaridad en todos los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. El segundo frente de defensa es la tranquilidad y el éxito que brindan la experiencia. El tercer frente de defensa es el reconocimiento mundial que se gana con la aprobación de las instituciones más importantes del mundo. Súmate a los 3 frentes de defensa y ayúdale a ganar la batalla a tu paciente. Perfecto, jefe Victoria. Entonces damos inicio a continuación a la segunda parte de la conferencia del día de hoy con la jefe Albameri Torres. Jefe Victoria. Jefe Albameri, buenas tardes. Juliet, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, señora, muy buenas tardes. Muchas gracias. Quisiera primero que todo preguntarte si tengo buen audio y tengo buena imagen.
La escuchamos perfecto. Por favor, baje un poquito su cámara para poderla ver. Exacto. ¿Mejor? Ahora sí está muchísimo mejor. Perfecto. Entonces, ¿me indicas en qué momento empezamos, por favor? Ya, ya mismo, sí señora, ya puede empezar su conferencia, jefe. Ok, muy bien. Entonces, muy buenas noches para todos. Voy a compartir la pantalla. Espero que se pueda visualizar bien. Si no, por favor, me van indicando. Perfecto, jefe, ya empezó a compartir su pantalla. Perfecto. Entonces, muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Alvameri Torres Montenegro. Soy enfermera egresada de la Universidad de La Sabana con especialización y maestría en enfermería oncológica de la Pontificia Universidad Javeriana y tengo un entrenamiento en trasplante de progenitores hematopoyéticos en paciente adulto del Hospital Politécnico de la Fe de la ciudad de Valencia en España y también del Instituto Nacional de Canceriología de la Ciudad de México. Entonces, damos comienzo a la presentación. El tema que me ha correspondido para hoy en esta oportunidad es todo lo relacionado con prevención de infecciones en pacientes con neutropenia. El orden de la presentación será la siguiente. Primero vamos a ver un poco qué son las IAS o infecciones asociadas al cuidado de la salud, que traduce pues estas siglas. Seguimos con un poco acerca de lo que es el tema de la neutropenia, que de hecho ya lo habíamos tocado en la anterior presentación, hace 8 días también. Enfermería como miembro activo del equipo multidisciplinario y por último, enfermería en prevención de infecciones en paciente neutropénico. Bueno, para empezar, recordemos que la Organización Mundial de la Salud define que las IAS son aquellas infecciones hospitalarias que son contraídas por el paciente durante su tratamiento en el hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando la infección en el momento de su ingreso. En pocas palabras, son aquellos procesos infecciosos que el paciente contrae o adquiere durante su hospitalización. En cuanto a epidemiología, las CIA, según la Organización Mundial de la Salud, definen que cerca de 4.1 millones de pacientes son afectados por las mismas, de los cuales aproximadamente 37.000 pacientes mueren cada año. IVEAS es un estudio que se llevó a cabo en el año 2018 en hospitales de Latinoamérica para identificar como ese porcentaje de infecciones nosocomiales o infecciones asociadas al cuidado de la salud, en qué porcentaje a nivel de Latinoamérica estaba representado. Entonces, algo para destacar, sobre todo pues de nuestro país, a nivel de Latinoamérica se definió que las infecciones nosocomiales eran un evento más frecuente con el 37, el evento más frecuente con un 37.14%, y en Colombia se ubicó la infección en primer lugar. Ojo con esto es muy importante tenerlo presente cuando nosotros estamos en el medio hospitalario y debemos estar al tanto de todo el tema de prevención de infecciones en nuestros pacientes y sobre todo aquí que estamos dirigiéndonos a esta población de pacientes que están en estado de neutropenia. Y era seguido, lo definen como seguido por eventos relacionados con procedimientos y con los cuidados. Entonces, mucha atención a esto, realmente es algo que llama mucho la atención y en lo que cada día debemos trabajar. Bueno, en cuanto a la neutropenia pues ya se define cuando tenemos conteos por debajo de 1500 neutros. Hay diferentes grados de neutropenia que ya enseguida los vamos a ver. Es importante que recordemos que la neutropenia es una complicación frecuente y grave del tratamiento oncológico. ¿Qué consecuencias trae la neutropenia en nuestros pacientes? Primero, una interrupción del tratamiento, porque pues tendremos que esperar que nuestro paciente se recupere para poder continuar su tratamiento. Además, si esas neutropenias son profundas y prolongadas, ocasionan también retrasos en la administración del tratamiento y por supuesto la respuesta de los pacientes a los mismos, afecta la calidad de vida de los pacientes y además hay un incremento en los costos de la atención médica, esto cuando va de la mano al desarrollo de una neutropenia febril.
¿Cuál es el manejo específico para la neutropenia? La neutropenia tiene dos pilares específicos de manejo. Por un lado, lo que son las estrategias preventivas para evitar infecciones o que el paciente adquiera infecciones durante su neutropenia, y va de la mano con acciones terapéuticas, en este caso el uso de factor estimulante de colonias, que tengo entendido que en la anterior presentación lo vieron ampliamente, entonces no me voy a detener en el tema. Aquí abro un paréntesis para mencionarles que a lo largo de la presentación, como parte dinámica y que no se vuelva de pronto un poco repetitivo la presentación, vamos a trabajar unas preguntas, algo parecido al ejercicio que hicieron en la anterior conferencia, pero a diferencia de esta, vamos a ir haciendo las preguntas a lo largo de la presentación. Entonces, en cualquier momento de la presentación, yo voy a ir haciendo o formulando una pregunta y a su vez les van a permitir ingresar al link para que ustedes puedan elegir la respuesta. Entonces, aquí vamos a empezar con la primera pregunta. Ojo, por favor, y espero mucha participación. Y, por supuesto, las preguntas van relacionadas con los temas que acabamos de mencionar. Entonces, la primera pregunta es, ¿la sigla IAS a qué corresponde o a qué hace referencia? Dos participantes. Sigan participando, por favor, en la conferencia de la jefe Albameri Torres. Tenemos 72 personas conectadas, 73 personas conectadas, solamente 28 personas han dado respuesta. Activen la herramienta, por favor, el link, y participen activamente en la conferencia. Esto es un espacio muy importante de aprendizaje. Aprovechen a la jefe en este momento. Listo, jefe, 3 segunditos. Sí, perfecto, de acuerdo. Ok, perfecto. Vimos que participaron, si no estoy mal, 33 personas. Dando respuesta a la pregunta, IAS, como lo mencioné en la primera parte de la presentación, hace referencia o traduce infecciones asociadas al cuidado de la salud. No es ninguna estrategia terapéutica, esto para que lo tengamos presente siempre, porque nosotros como personal de enfermería, vamos a verlo un poco más adelante en la presentación, somos ese profesional que está a cargo, que está todo el tiempo muy presente y muy dispuesto a mantener todas esas estrategias preventivas en nuestros pacientes para evitar complicaciones e infecciones asociadas a su condición. Continuamos entonces con la presentación. Perfecto, jefe. Bueno, entonces hasta acá aclaramos todo el tema de lo que son las IAS, el concepto, la epidemiología. Posteriormente tocamos este tema que a grandes rasgos es como un brochazo de lo que es neutropenia, porque ya tengo entendido que ustedes lo han visto en anteriores conferencias. De hecho, yo también toqué el tema en la presentación anterior, entonces no nos vamos a detener mucho en esta parte. Continuamos entonces. Bueno, entonces recordemos que la neutropenia, de acuerdo a su severidad y de acuerdo a los conteos de los neutros, se pueden clasificar en 4 grados. Según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, se clasifica en 4 grados. El grado 1 es cuando tenemos un paciente que el hemograma nos reporta un conteo de neutros entre 1500 a 2000. Grado 1. Seguimos con el grado 2, que es cuando tenemos un conteo de neutros de entre 1000
a menos de 1500, grado 3 entre 500 a menos de 1000 y grado 4 por debajo de 500, aunque también tenemos una neutropenia severa, que es cuando tenemos conteos por debajo de 100. Importante, por ejemplo, en qué tipo de pacientes se presentan neutropenias severas. Pacientes en trasplante de progenitores hematopoyéticos, donde vamos a encontrar fácilmente hemogramas con cero neutros, ¿sí? Son pacientes que presentan neutropenias severas prolongadas, es decir, que son de alto riesgo, porque pueden durar y de hecho duran entre 10 12 días con neutropenia y neutropenias absolutas hasta de una semana. Entonces, son pacientes que en los que se implica instaurar aislamientos estrictos, todo el tema de prevención de infecciones para evitar complicaciones en el paciente y posible muerte. Recordemos que la mortalidad en los pacientes cuando están neutropénicos y desarrollan neutropenia febril está por encima del 30%. Entonces, es una complicación muy grave en este tipo de pacientes. Bueno, entonces, antes de continuar con el tema de todo lo que tiene que ver con enfermería, con todo el tema de prevención, es importante que hagamos otra pregunta, a ver qué tan pilos y qué tan atención estamos poniendo a la presentación. Entonces, vamos con la segunda pregunta de participación. Los pilares fundamentales para el manejo de la neutropenia son... Sigan participando, por favor. Tenemos 70 personas acá conectadas, 34 personas han dado respuesta. Están preguntando que cuál es el link. Es el mismo link que están poniendo cada vez que sale la pregunta y que dice la jefe que van a interactuar con la pregunta, lo activan y empieza la votación. Listo, jefe, creo que... Perfecto, Juliet, muchas gracias. Veo que los 39 participantes respondieron adecuadamente. La respuesta es la número B. Es un manejo básicamente preventivo y terapéutico. Estamos hablando únicamente de pacientes o con neutropenia. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son aquellas medidas preventivas que yo puedo implementar, que como su nombre lo dice, preventivas quiere decir que me permiten prevenir o que el paciente desarrolle o adquiera procesos infecciosos, y terapéuticas apoyándonos de acuerdo a la condición de los pacientes de factores estimulantes de colonias que lo que nos permiten es acortar el tiempo de la neutropenia en los pacientes. Continuamos entonces. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo un poco claro todo este tema, ¿en qué pacientes estamos? Entonces, paciente neutropénico, posquimioterapia, paciente que puede estar hospitalizado o puede estar en manejo ambulatorio. Están los dos escenarios. Entonces, bien importante que tengamos en cuenta. Discúlpame. ¿Me decías algo, Juliet? Qué pena contigo. No, señora, que la estaba viendo entrecortada. Todo bien, doctora. Jefe. Ahora sí, me escuchas perfecto ahí. Gracias. Sí, señora. Ok, entonces tenemos al paciente neutropénico, como lo decía,
que puede estar en dos escenarios, ya sea paciente que tengo hospitalizado o el paciente que está ambulatorio en casa porque recibe su tratamiento de quimioterapia de manera ambulatoria y se va a su casa, entra en su fase de neutropenia, de acuerdo pues al tratamiento que está recibiendo. Entonces, ¿qué cuidados y qué medidas de prevención se pueden adoptar en estos pacientes? Adoptar en paciente hospitalizado y en la parte de educación con el paciente y la familia en casa. Entonces, antes de pasar a ese tema, es importante que recordemos cuál es la cadena de transmisión en los pacientes, cómo se nos pueden infectar y cómo podemos transmitir esos microorganismos que en su momento son patógenos para el paciente. Entonces, empecemos. Este es un gráfico que fue obtenido del Manual de Medidas Básicas para el Control de Infecciones del Ministerio de Salud de nuestro país. Entonces, la primera parte es, lo primero que tenemos es el microorganismo, ¿sí? ¿Cómo actúa? Entonces, ¿qué microorganismos encontramos en nuestro medio hospitalario? Generalmente son 4 tipos de microorganismos: bacterias, virus, parásitos, y nos falta uno. Yo lo indiqué en la última charla, y son aquellos que los primeros que nos pueden contagiar a los pacientes, que generalmente se presentan, son las bacterias, ¿sí? Seguidos de los virus. Y además tenemos los parásitos, que además los parásitos son se presentan en infecciones en un bajo porcentaje. Realmente las bacterias son las que mayor porcentaje los pacientes pueden desarrollar o contagiarse por bacterias. Luego seguimos a una segunda fase de la cadena de transmisión, que es el reservorio. ¿El reservorio qué es? El reservorio es donde encontramos el microorganismo, es donde el microorganismo crece, se multiplica y puede ser animado o inanimado. ¿Animado qué? Puede estar en los pacientes, puede estar en el personal de salud. Inanimado básicamente puede estar en superficies, en las superficies, en los equipos hospitalarios. Y continuamos con el tercer escalafón de la cadena de transmisión, que es la puerta de salida. Entonces, ese microorganismo está en un reservorio que puede ser animado o inanimado, pero que puede salir de ahí y ocasionarme una transmisibilidad, ya sea al paciente y de hecho al personal de salud. Entonces, la puerta de salida es por donde, como su nombre lo dice, por donde sale ese microorganismo que puede contagiar o desarrollar ese proceso infeccioso. Si ustedes se dan cuenta, en el gráfico hay 3 eslabones muy puntuales que tienen un rombo de color rojo. Estos los quise resaltar, ¿por qué? Porque es donde nosotros como enfermería tenemos que trabajar fuertemente, ¿sí? Fuertemente desde el punto de vista de prevención, de manejo de EPPs, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿cómo hago, cómo ayudo, cómo prevengo que ese microorganismo que está en un reservorio salga y me contamine o me cause un proceso infeccioso, ¿sí? Posteriormente a la puerta de salida, después de la puerta de salida, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo ese microorganismo, cómo y en dónde y en qué momento se transmite? Es decir, mecanismo de transmisión. Entonces aquí es donde se resalta muy bien los tipos de aislamientos que yo debo mantener en mi paciente neutropénico. Entonces, si yo tengo que instaurar un aislamiento de tipo de contacto, de gotas, de aerosoles, ¿por qué? Porque ya básicamente estoy en una fase de transmisión, ya seguramente hay un proceso infeccioso, un microorganismo que me puede desarrollar en el paciente o ocasionar en el paciente un proceso infeccioso. Entonces, yo como enfermería me apoyo por el grupo de epidemiología en mi área hospitalaria e inicio el proceso o el aislamiento que el paciente requiera en su momento. Posteriormente al mecanismo de transmisión viene la puerta de entrada. Entonces, ¿cómo ese microorganismo entra al huésped susceptible? ¿Quién es el huésped susceptible en este momento? Pues mi paciente neutropénico. ¿Por dónde entra? Entonces puede entrar si el paciente tiene sonda vesical, puede entrar, puede contaminarse o adquirir infecciones por sonda vesical, cuando yo manipulo el catéter central, cuando manipulo un acceso venoso periférico. Esas son posibles puertas de entrada al huésped susceptible.
Entonces, teniendo ya un poquito claro toda la parte de la cadena de transmisión y en donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente para evitar procesos infecciosos en nuestros pacientes o prevenir las famosas IAs, ya vamos entonces a continuar en lo fuerte de nosotros, que es el tema de enfermería. Quise traer esta imagen acá para resaltar que enfermería es un miembro activo del grupo multidisciplinario, que el grupo es muy grande, está compuesto por varias especialidades, pero nosotros somos ese pilar que mueve el servicio, que se da que coordina toda la parte del manejo de nuestros pacientes. Tenemos todo el tema de la vigilancia epidemiológica, entrenamos al personal que llega al servicio, a nuestros auxiliares de enfermería, al personal que pasa hasta las dietas, al personal que hace la limpieza, hacemos la supervisión y el seguimiento hasta checklist. Obviamente esto es de acuerdo pues a los protocolos de las instituciones, pero somos aquellas personas que engranamos ese equipo de trabajo y que definitivamente vamos además a la vanguardia de ejecutar ese tipo de actividades y de rutinas al día a día con nuestros pacientes y además implementamos esas medidas de control en nuestros pacientes, que son dos específicamente. Esas medidas de control, ¿cuáles son? Generales o específicas, generales o estándar o específicas. Y aquí abro otro paréntesis antes de continuar con el tema de las medidas de control, y es que viene nuestra tercera pregunta de participación. Esta pregunta, ojo, necesito que por favor la tengan muy presente porque este tema no lo hemos tocado, pero cambia un poquito la dinámica porque quiero ver qué tanto recordamos nosotros de la importancia del lavado de manos, los momentos de lavado de manos antes de pasar a tocar el tema. Entonces la pregunta es, ¿los momentos 2 y 3 de lavado de manos son? Listo, perfecto. Ponemos la pregunta. Ya está, por favor, en el chat el vínculo. Participen. Tenemos 67 personas conectadas. 8 personas han dado respuesta. Por favor, activen el link y participen activamente en la conferencia de la ex Elba Mary Torres. Doctora. Perfecto, jefe. Ok, Juliet, perfecto. Ya puedes retirar la pantalla si gustas, porfa, y vamos a dar respuesta entonces a esa pregunta a continuación. Bueno, muy bien. Entonces, para retomar,
Existen unas medidas de control que básicamente se clasifican en dos tipos, las medidas generales o estándar y las medidas específicas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre unas y otras y en qué momento tenemos que trabajar en este tipo de medidas de control para prevenir procesos infecciosos en nuestros pacientes. Entonces, para dar respuesta a la anterior pregunta, vi que trató de haber un empate entre la respuesta A y la respuesta B por un momento, pero finalmente como por dos votos ganó la primera respuesta, que efectivamente era la adecuada. Entonces, dentro de las medidas generales o estándar, la primera medida general y la más importante es el lavado de manos antes de realizar cualquier actividad con nuestros pacientes. La Organización Mundial de la Salud nos ha venido trabajando este tema ya hace bastante tiempo. De hecho, en la institución donde yo trabajo, el grupo de epidemiología se ha encargado de crear valga la redundancia, un subgrupo dentro de los mismos con profesionales que se encargan de hacer observación de lavado de manos en cada uno de los servicios. ¿Cuál es esta estrategia? ¿Para qué nos sirve? Pues para evaluar y retroalimentar al personal cuando estemos llevando a cabo algún error o nos estemos saltando algún paso o alguno de los momentos que son tan importantes en la atención de nuestros pacientes. Entonces recordemos cuáles son esos 5 momentos para el lavado de manos. El primer momento es antes del contacto con el paciente. El segundo, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. El tercer paso es después de la exposición o del riesgo de exposición a fluidos corporales. La cuarta es después del contacto con nuestros pacientes y la quinta después del contacto con el entorno del paciente. Entonces la respuesta correcta era la número A. La pregunta iba dirigida a cuál era el momento 2 y 3 del lavado de manos. Entonces, momento 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Momento 3, después del riesgo o exposición a líquidos corporales. Es decir, la respuesta adecuada era la A. Entonces, con esta actividad lo que queremos es de retroalimentar y darnos cuenta que de pronto no tenemos muy presente cuáles son estos momentos y cuánto, por ejemplo, debe durar un adecuado lavado de manos, cuáles son los pasos a seguir para el lavado de manos. Recordemos que son 11 pasos que la Organización Mundial de la Salud nos los aclara muy puntualmente y es importante que siempre pues se resalta es que el primer paso o el paso número 0 es mojarse las manos antes de aplicarse jabón para el lavado de manos, porque muchas veces nosotros intercalamos estos dos pasos. Primero me aplico el jabón y luego me humedezco, y no, es al contrario. Y lo recomiendan, por ejemplo, cuando usamos clorexidina para el lavado de manos, recomiendan primero humedecerla, porque la clorexidina tiende a ocasionar una especie de dermatitis en la piel, valga la redundancia, que se disminuye humedeciendo primero las manos y posteriormente haciendo uso del jabón. Entonces esto es como un tipcito ahí que les dejo de pronto para que lo tengan presente cuando realicen esta actividad. Entonces, por favor, recordemos, son 5 momentos de lavado de manos muy puntuales y que el lavado de manos está acompañado por 11 pasos específicos y que la duración total de este procedimiento es de 40 a 60 segundos cuando estamos en procedimientos asépticos, porque recuerde que el lavado de manos en salas de cirugía dura un poco más y va hasta, incluye parte del brazo en el lavado. Entonces, la imagen que tenemos en la parte superior la quise traer, además que tiene una X ahí en rojito, es porque nuestro lavado de manos no debe ser así, ¿sí? Que a veces queremos hacer el lavado de manos así como muy rápido, por encima, por debajo y ya. Pero
si nos damos cuenta y nos detenemos un poco y comparamos lo que la persona de la imagen está haciendo con lo realmente que debemos hacer, que son los 11 pasos muy puntuales, creo que no estaríamos haciendo bien la tarea. Entonces, por favor, esto es para que lo trabajemos, lo tengamos en cuenta en nuestro día a día y en todas las actividades que estemos realizando en nuestro lugar de trabajo, hasta en nuestra casa también, y en nuestros pacientes también, qué importante es que los eduquemos en el adecuado lavado de manos, los pacientes que se van para la casa, a sus familiares. De hecho, yo les cuento así rápidamente. Nosotros en la unidad de trasplante, creo que iniciando la presentación se me pasó a haberles mencionado, yo manejo el área asistencial de la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos del Instituto Nacional de Cancerología aquí en Bogotá. Entonces nosotros, como parte de la educación a nuestros pacientes que se van a hospitalizar para el trasplante, se les hace un taller de lavado de manos, tanto al paciente como a los familiares, y se les enseña toda esta parte de los 5 momentos, los paso a paso, porque ellos lo deben empezar a hacer en su casita para que cuando vengan a hospitalizarse ya lo traigan así como interiorizado y lo puedan llevar a cabo también. Entonces, esta es la primera medida general o estándar que debemos tener presente en la atención de nuestros pacientes. ¿Por qué se llaman medidas generales o estándar? Porque son medidas que se aplican a todo tipo de paciente, independientemente que sean pacientes neutropénicos o no. A todos los pacientes, con todos los pacientes, se debe trabajar las medidas generales o estándar. ¿Qué otras son las medidas generales o estándar que nosotros debemos tener presentes en la atención de nuestros pacientes? El uso adecuado de los elementos de protección personal, sobre todo dependiendo del tipo de aislamiento que nosotros en su momento instauremos en el paciente, el uso de los guantes de manejo, de las gafas de protección, de la mascarilla, del N95 si es necesario en su momento, las batas desechables. Importante los cuidados para el manejo del ambiente. Entonces, primero, por ejemplo, esta imagen, la primera, es donde hay unos enfermeros que tienen unas sábanas en la mano, la chica, y al lado, no sé si alcanzan a visualizarlo, hay una cama de hospital y trae como unas imágenes de unos microorganismos pintados en las sábanas. Esta imagen la obtuve de una revista que para el año 2014, una revista estadounidense, específicamente fue un hospital en Irlanda, donde se hizo un estudio porque 5 niños murieron por una infección que no sabían de dónde había salido. Y resulta que cuando ellos fueron a hacer todo el tema de investigación, se dieron cuenta que fue a través de la ropa que ellos adquirieron un proceso infeccioso por un hongo. Los pacientes estaban neutropénicos y fallecieron. Fueron 5 niños que fallecieron, estaban en tratamiento post-quimioterapia. Fue por la no adecuada manipulación de la ropa de cama de los pacientes. Entonces se contaminó por una levadura y esta colonizó a los pacientes, desarrolló un proceso infeccioso y posteriormente les causó la muerte. Entonces, ¿qué tan importante es hasta cómo manejamos y manipulamos la ropa de cama? Muchas veces en algunas instituciones, cuando se están haciendo, por ejemplo, el cambio de las sábanas de las camas, la ropa la ponen en el piso. Sí, yo sé que es ropa que está sucia, pero se recomienda tener los containers o los receptores para introducir la ropa y desplazarla pues al área donde deben dejarla para que la lavandería haga su proceso, pero no dejarla sobre las superficies o las mesas de los pacientes, porque si es ropa que está contaminada y la pongo sobre las superficies, pues estoy trasladando infección o microorganismos de un lado a otro y posteriormente me pueden infectar a mi paciente o al personal de salud. Recordemos esa cadena de transmisión que habíamos visto con anterioridad. Por supuesto, viene toda la parte de los desechos y clasificación de los mismos de manera adecuada, todo lo que es la limpieza y desinfección de superficies y áreas, limpieza de equipos médicos, y ahora se están utilizando y están a la vanguardia el tema de los amonios cuaternarios. Tenemos nosotros en la institución usamos, por ejemplo, el SURFA para la limpieza de equipos biomédicos, que es muy práctico y de hecho tiene una
alto porcentaje de adecuada limpieza en los mismos. Bueno, hasta aquí lo que son medidas específicas y generales, estándar o generales, que como lo dije, se debe aplicar para todo tipo de pacientes, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuáles son aquellas medidas específicas. Ahora sí nos vamos a enfocar en nuestro paciente con neutropenia. Entonces, ¿cuáles son aquellas medidas específicas que además de las medidas generales debemos instaurar por el tipo de pacientes que tenemos? Porque recuerde que los pacientes con neutropenia, esa condición les permite que sean más susceptibles para adquirir cualquier proceso infeccioso. Entonces, primero se recomienda que el paciente se debe ubicar en una habitación individual que cumpla además con las condiciones mínimas, por ejemplo, para un lavado adecuado de manos, porque como lo vimos anteriormente, es fundamental el lavado de manos cuando vamos a brindar la atención en nuestros pacientes, cuando vamos a realizar alguna técnica de tipo aséptico y demás. Los pacientes hospitalizados para trasplante, por ejemplo, lo quise traer pues para mencionarles que ellos son los únicos pacientes a los que se les instaura aislamiento de tipo protector. ¿Por qué? Porque los demás pacientes, ya sea con neutropenia, pues vamos con medidas estándar, pero además medidas específicas que no precisamente cumplen con aislamiento protector. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no aislamiento protector? Porque los aislamientos protectores son aquellos pacientes donde se ubican en habitaciones que cumplen y con infraestructura para un aislamiento protector, y es aquellos pacientes donde las habitaciones tienen recambios de aires con filtro CEPA que me permiten hacer como una especie de purificación del aire para que el paciente no adquiera procesos infecciosos, sobre todo a nivel respiratorio. Tercero, es importante que en las habitaciones donde yo ubico a mi paciente con neutropenia se debe poner un aviso en la puerta donde indique cuáles son las precauciones que se deben tener en cuenta para el ingreso del paciente. Obviamente esto va de la mano a los protocolos de cada institución. Cuarto, se debe restringir el número de visitantes y los traslados innecesarios en nuestros pacientes con neutropenia. Podemos, por ejemplo, en las instituciones donde una radiografía de tórax, por ejemplo, donde tengan equipo portátil, es muy bueno que se desplacen a tomar el RX en la habitación del paciente y no trasladar el paciente a radiología. ¿Por qué? Precisamente por la condición del paciente, porque en su traslado puede contraer algún proceso infeccioso del ambiente o cuando se cruza con otro tipo de pacientes. Se deben evitar los trabajos de infraestructura dentro de la habitación. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que velar porque se cumplan con aquellas condiciones para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando permitimos trabajos de infraestructura dentro de la habitación? Básicamente, que el paciente puede adquirir infecciones como Aspergillus. Entonces, es un proceso pulmonar, es un hongo que se presenta mucho en todo el tema de construcciones, en el polvo, y pues un paciente neutropénico lo adquiere fácilmente. Fuera de la habitación, los pacientes deben hacer uso de mascarilla quirúrgica, siempre deben ir protegidos en caso de que yo tenga que trasladarlo de un lugar a otro, coordinar con las otras áreas la atención prioritaria de los pacientes para evitar que el paciente esté expuesto en pasillos y en salas de espera por largo tiempo. Entonces, qué bueno es que yo pueda coordinar con el servicio a donde va mi paciente, a un examen, medicina nuclear, radiología, la respuesta en interconsulta que tiene que llevarse a cabo un procedimiento X para que sea atendido de manera casi que inmediata y evitar este tipo de exposiciones pues en pasillos y salas de espera de manera innecesaria. Hacer un seguimiento estricto a limpieza y desinfección de superficies y equipos. Importante el trabajo con el personal de servicios generales. En muchas instituciones, pues por supuesto, ellos tienen sus coordinadores que son quienes deben hacer el checklist, por ejemplo, de tema de limpieza, de desinfecciones de áreas y demás, pero otras instituciones donde hay un coordinador, 2 coordinadores para toda la institución, nosotros debemos velar porque la persona que está en nuestro servicio realice la tarea de la mejor manera.
lo mismo cuando, cuando hacen el descarte de canecas, entonces que no se combine unos desechos con otros. Por ejemplo, los desechos contaminados que van en la caneca roja no tienen por qué estarse uniendo con lo que va en la caneca gris, por ejemplo, que pasa porque yo sé que ha sucedido, de hecho yo lo he visto en algunas oportunidades y pues afortunadamente este tema se ha ido trabajando tanto que ya pues creería yo que vamos como superando esta parte, pero pues todavía existen deficiencias en el tema y pues desafortunadamente todo este no seguimiento a los protocolos de manera adecuada pues puede ocasionar complicaciones no solamente en el paciente, sino también en el personal de salud. ¿Qué otras medidas específicas en neutropenia? Estas gafitas que les traigo ahí es para que estemos muy vigilantes y muy observadores de la condición de nuestros pacientes. Ojo, cuando nuestros pacientes en neutropenia tienen dispositivos como catéteres centrales, catéteres implantables, accesos periféricos, lo que en algún momento les mencioné, estar pendientes de observar esos sitios de inserción en busca de signos locales de posibles procesos infecciosos como son rubor, calor, salida de material purulento que puede pasar, para que nosotros estemos vigilantes y podamos brindar esa atención y establecer esas acciones en su momento y que además sean pertinentes para evitar que el paciente desarrolle procesos infecciosos a futuro, ¿sí? Por ejemplo, una bacteriemia. Entonces, que si el paciente tiene un catéter central y tiene signos locales de infección, yo como enfermero me doy cuenta, pues es mi deber ser informar para, por ejemplo, retirar ese catéter y cultivarlo en busca de algún proceso infeccioso, de alguna colonización y que el paciente, antes de que me desarrolle un proceso infeccioso, yo le pueda dar tratamiento y no se me vaya a complicar más adelante y termine en un shock séptico y posiblemente fallezca, ¿sí? Que eso es muy grave en nuestros pacientes. Catéteres implantados, cuando los tengo canalizados, lo mismo, vigilar el sitio de inserción, cómo está el tema de las curaciones, de acuerdo a nuestros protocolos institucionales, cada cuánto debo hacer ese cambio de aguja, cada cuánto yo realizo una curación. Ahora, importante tener presente también, si nuestro paciente está estable, no estable en todo, desde todo punto de vista, pues si yo no necesito tener un acceso venoso, es mejor no tenerle ningún acceso, no ponerle ningún acceso al paciente, ningún acceso vascular, ¿sí? Si el paciente está estable, nosotros en los pacientes de trasplante, de hecho lo hacemos, si el paciente está estable, no hay sangrado, no hay fiebre, no hay vómito, no hay diarrea, bueno, demás síntomas que puede presentar el paciente o signos, los dejamos sin accesos venosos para evitar precisamente exponer al paciente a que nos desarrolle, por ejemplo, una flebitis bacteriana sin necesidad, ¿sí? Porque recordemos que la primera línea de defensa de nuestros pacientes es la piel y no hay cómo tener la piel íntegra en nuestros pacientes. También importante recordarles, por favor, la observación de signos de procesos infecciosos en piel, hablando de la piel, estar observándolos cada día al paciente diariamente, valga la redundancia, en busca de celulitis. Importante indagar, por ejemplo, dolores perianales, porque muchos de nuestros pacientes desarrollan abscesos perianales y por pudor, muchos de ellos les da, no lo comentan, ¿sí? Porque pues hablándolo castellanamente les da pena mencionarlo y resulta que cuando nos informan tienen un absceso, hay que poner antibiótico, tienen mucho dolor, bueno, otra serie de complicaciones. Estar evaluando diariamente todo el tema de paraclínico, sobre todo el cuadro hemático, que es el que nos va indicando cómo va la respuesta de nuestro paciente y cómo nos vamos a tener que ir enfrentando a qué tipo de neutropenia puede llegar el paciente, si a una neutropenia severa o podemos estar con una neutropenia moderada, que también nos permite encaminar nuestras acciones. Bueno, importante, muy importante lo que acabamos de mencionar, por supuesto, en nuestro paciente hospitalizado, pero no, sin dejar de lado al paciente ambulatorio. Entonces, lo primero, en la imagen que ustedes están observando, vemos a dos mujeres abrazadas.
Lo quise traer, ¿por qué? Porque es como ese pilar fundamental que es la familia con el paciente. Es el centro del todo en el paciente ambulatorio. No digo que en el hospitalizado no, pero en el hospitalizado está más al cuidado de nosotros que al de la familia. Mientras que en el área ambulatoria, en su casita, es al contrario. La familia es la que le brinda esa atención y está muy pendiente del paciente. Entonces, es el pilar fundamental. Por favor, no olvidemos la educación tanto al paciente como a la familia. ¿Educación en qué? Lavado de manos, como ya lo habían mencionado, y de la manera adecuada y correcta. Todo el tema de alimentación, ¿sí? Brindarles toda esa parte de educación en lo importante que es la alimentación en el paciente neutropénico, que también nos ayuda a que el paciente se recupere adecuadamente. El uso del factor estimulante de colonias, ahora se usa un body que pues lo instalamos y se administra en un tiempo X en el paciente de manera ambulatoria. Entonces, en la educación al paciente y al familiar, cuál es el uso del dispositivo, que deben tener presente, muy importante. Creo que en la otra charla también tocaron algo del tema. Signos y síntomas para consultar en urgencias. Importante explicarle al paciente y a su familiar en caso de fiebre que acuda a urgencias, en caso de presentar deposiciones diarreicas, vómito que no se controla, dolores abdominales. Todos estos signos y síntomas que me pueden mostrar que el paciente puede estar desarrollando un proceso infeccioso y que ya no sería simplemente la neutropenia, sino que además de neutropenia, puede ir acompañada de fiebre, desarrollar neutropenia febril y de ahí en adelante un proceso infeccioso. Entonces, muy, muy importante toda la parte de educación al paciente y su familia en el área ambulatoria. Y ya para terminar, les tengo una última pregunta para dar respuesta a continuación. La pregunta es, ¿las medidas que se deben implementar para prevenir las IAS en el paciente neutropénico son? Perfecto, todas las personas que están conectadas, 63 personas, activen la herramienta, está en el chat, participen activamente, por favor. 13 personas han contestado, hay 63. Gracias. Listo, jefe. Ok, perfecto. Entonces, para dar por finalizada la presentación, entonces vamos a dar la respuesta a la última pregunta y efectivamente es la número B. Son a nuestros pacientes neutropénicos, son medidas estándar y específicas. Muy bien, me alegra que las 30 personas que participaron les quedó, bueno, 29 respondieron adecuadamente, una solita se me fue solamente por las medidas estándar. Entonces, para recordar nuevamente, las medidas generales o estándar se aplican para todos los pacientes, independientemente que no estén neutropénicos. Y las medidas específicas, además, son para nuestros pacientes neutropénicos. Entonces, el paciente neutropénico va tanto con medidas generales o estándar como medidas específicas. Y recuerden, con esta última imagen que les estoy presentando acá, es que en cualquiera de las profesiones que nosotros desarrollamos, siempre hay que elegir el prevenir, porque la prevención va de la mano
con la disminución del riesgo en nuestro quehacer y en nuestra profesión específicamente, con la disminución o el riesgo y evitar además procesos infecciosos en nuestros pacientes, complicaciones adicionales, evitar retrasos en el tratamiento y por supuesto vamos a tener un exitoso, una adecuada respuesta al tratamiento. Entonces, de antemano, les agradezco por la invitación, por el tiempo y por la atención prestada a la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la enfermera oncóloga Alba Mary Torres por su participación. Nos podemos dar cuenta la importancia de verdad del control de las infecciones que se pueden adquirir durante el tratamiento en un hospital y que pueden deteriorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y bueno, aquí hemos tocado temas tan fundamentales como el lavado de manos, como los 5 momentos en el lavado de manos, ¿no es cierto? Que son fundamentales, las medidas generales o estándar, revisión de guías internacionales. Definitivamente vamos avanzando con este tema de la neutropenia. Para nuestra próxima semana tendremos la parte legal. Va a venir la doctora Eugenia Santamaría también a explicarnos un tanto lo que significa realmente para nosotros, que también trabajamos con el tema de tribunales y los aspectos legales, colocar nuestros medicamentos como están indicados, a las horas que son y demás. Entonces agradecemos al doctor Ricardo Plazas por su magnífica presentación y a la enfermera oncóloga Alba Mary Torres también por todos sus aportes.